En este vídeo seguimos viendo diferencias entre el latín clásico y el latín vulgar, concretamente las diferencias del vocalismo, es decir, los sistemas cuantitativos, el sistema vocálico donde hay cantidad, hay diferencia de cantidad vocálica, largas y breves, esto es latín clásico, mientras que en latín vulgar el sistema ya no distingue la cantidad vocálica, sino que es puramente cualitativo. Es decir, la cualidad, el timbre. En fin, estos son al final nombrajos, no importa tanto. Primero, vamos a hablar de la cantidad de segmentos. Un segmento es básicamente otra forma de decir fonema, es decir, cuántos fonemas vocálicos tenemos en cada uno de los sistemas. El latín clásico tenía un sistema vocálico de 10 vocales con oposición de cantidad, es decir, tenemos 5 timbres, pero cada uno de esos 5 timbres puede ser largo o breve, por tanto 5 por 2 son 10, por eso hay 10 vocales. Tanto en sílaba tónica como en sílaba átona, es decir, en cualquier sílaba todas las vocales pueden ser o largas o breves, ¿vale? Entonces el sistema del latín clásico es muy simple, 5 por 2 en cualquier posición. En cambio, en latín vulgar vamos a tener un sistema de 7 vocales tónicas y 5 vocales átonas, es decir, en sílaba tónica puede haber 7 vocales diferentes, en sílaba átona solo puede haber 5 vocales diferentes, y vemos que no hay distinción de cantidad. Ya en latín vulgar no hay vocales largas o breves. Entonces, las 5 vocales átonas nos podemos imaginar que son A, E, I, O, U. Ahora, ¿de dónde salen esas 2 vocales extras de las sílabas tónicas? Pues en las vocales tónicas se distinguen las vocales medias, es decir, la E y la O, porque la E puede ser abierta o cerrada, la O puede ser abierta o cerrada. Es decir, hay 2 O's y hay 2 E's. Eso es, por ejemplo, lo que todavía ocurre en, supuestamente italiano estándar, en muchas variedades del italiano no, pero en italiano estándar supuestamente ocurre supuestamente, porque hay también variedades del gallego donde eso se ha perdido, probablemente por influencia del castellano. En gallego, supuestamente, como digo, también hay 7 vocales con E abierta, E cerrada, O abierta o cerrada, en variedades del catalán, etcétera, ¿vale? Entonces, eso de que haya Es abiertas cerradas, Os abiertas cerradas, no es ninguna extravagancia. Ahora, el sistema tónico heptavocálico, es decir, de 7 vocales, vulgar, será el del romance común o protorromance. Ahora, estos son otra vez 2 nombrajos, vamos a decir, que nadie sabe realmente qué significa, es decir, porque nadie sabe realmente qué es el romance común, nadie sabe qué es el protorromance, nadie sabe si es lo mismo, el romance común y el protorromance, ¿vale? Entonces aquí, pues yo lo uso un poco, bueno, básicamente el protorromance, porque bueno, también hay gente que usa protorromance como una especie de sustituto de latín vulgar, que no es lo mismo, lógicamente, ¿vale? Entonces, el latín vulgar es básicamente latín, mientras que protorromance es la evolución de ese latín vulgar justo antes de que se separara en los diferentes romances, español, catalán, francés, italiano, etc. ¿Vale? Entonces, otra vez, aquí no merece la pena meterse en rollo, simplemente romance común, protorromance, vamos a decir que es lo mismo, básicamente el estadio de justo antes de que la lengua se separara en las diferentes lenguas romances, excepto el rumano, el sardo y el siciliano. De estas 3 lenguas hablaremos ocasionalmente porque son las grandes excepciones, ¿vale? Entonces, hay veces que como Rumanía, lo que en el Imperio Romano fue la Dacia, se separó del imperio de forma muy temprana, eso permite establecer cronologías. Ya iremos hablando de eso, como digo, ¿vale? Pero el rumano nos permite todo eso. Por supuesto, el rumano, lo digo por si acaso, por si alguien está despistado, el rumano es una lengua romance. Tiene muchas influencias eslavas y eso, pero es romance, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Total, todo esto que he dicho en esa diapositiva se puede resumir en esta otra diapositiva. Tenemos el sistema cuantitativo del latín clásico, vemos los 5 timbres, cada uno de ellos puede ser largo o breve. Ahora, este sistema
en latín vulgar se va a transformar en uno que no distingue cantidad, pero vemos que las dos aes confluyen en una única a. Vemos que en latín clásico las es y las o sea, las e larga y breve, la o larga y breve, son medias, es decir, están justo en el medio. En cambio, en latín vulgar, la e que está justo en medio se divide, se separa. Y lo mismo con la o, ¿vale? Entonces, por eso vamos a tener una e cerrada que está más cerca de la i, una e abierta que está más cerca que la a. Y lo mismo con la o. Entonces vemos que esto es que la e breve pasa a e abierta, la o breve pasa a o abierta, luego tanto la i breve como la e larga pasan a e cerrada y tanto la o larga como la u breve pasan a o cerrada. Luego solo la i larga es i y solo la u larga es u. ¿Vale? Entonces vemos aquí que lo que ha habido es una confluencia también de e larga e i breve, o larga, u breve. Esto lo veremos con más detalle en su momento, ¿vale? Aquí estamos, es una especie de introducción. Ahora, factores externos. ¿Por qué estos cambios? ¿Por qué no se quedó el sistema vocálico como era el latín clásico? Es decir, ¿por qué un cambio? ¿Por qué este cambio tan grande y tan importante? Entonces, factores externos. Esto también se debería saber de lingüística, pero bueno, en el cambio lingüístico pues hay factores internos, es decir, factores de la propia lengua, y factores externos, es decir, factores que pueden ser pues extralingüísticos o factores de otras lenguas, ¿no? Es decir, otras lenguas influyen, etc. ¿Vale? Entonces, muchas veces los factores externos son un poco cogidos con pinza, un poco o mucho cogidos con pinza. Lo que pasa es que, bueno, yo simplemente los voy a comentar así un poco de lo que se ha solido decir. No digo que esto sea realmente la causa, ¿vale? Entonces, pues, hay gente que ha dicho que este cambio es por culpa de las lenguas suritálicas. El osco, que era una lengua que en su momento convivió con el latín, ¿no? Que también es de la misma familia que el latín. El umbro también es otra lengua de la familia del latín, etc. Lo que pasa es que al final el latín se las comió a todas, ¿no? Pues el osco tenía 7 vocales, el umbro tenía solo 5 vocales. Entonces, pues bueno, esto parece que estos números coinciden con lo que sabemos del latín vulgar. Entonces, pues ya hay gente que dice, influencia del osco y del umbro. Bueno, probablemente no. Luego, las lenguas paleohispánicas, es decir, las lenguas que había en la península ibérica antes de que llegaran los romanos. El celta, el ibero y el vasco no tenían distinción de cantidad, no tenían distinción cuantitativa de largas y breves. Otra vez, que eso sea así no quiere decir que el celta, el ibero y el vasco hayan influido en todo el protorromance, no solo en lo que va a evolucionar a los romances ibéricos. ¿Vale? Entonces, pues, en fin, no. Luego, los gramáticos antiguos hablaban, por ejemplo, del vitium afrorum familiare, es decir, un vicio del habla, que eso es una cosa muy poco lingüística, ¿no? Pero lógicamente en estos tiempos no estaba esta conciencia lingüística, ¿no? Vitium afrorum familiare, el vicio del habla familiar a los africanos, es decir, el vicio que cometen los africanos hablando latín, ¿no? En África se habló latín en su momento. Es decir, que los africanos, incluso cuando todavía los romanos bien hablados distinguían cantidades en las vocales, ya los africanos no lo hacían. Ahora, claro, que los hablantes de latín africanos no lo hicieran, eso iba a causar que todo el latín tampoco lo hiciera. Pues claro, esto no parece un factor de peso. O sea, todos estos factores externos parecen que hay correlación, pero ya sabemos o deberíamos saber que correlación no implica causalidad, ¿vale? Esa es una frase muy importante que se tiene muy poco en cuenta en las humanidades en general y se debería tener en cuenta como en cualquier ciencia, ¿vale? Entonces, no parece un factor de peso. O también es probable, o sea, este o es y o. Es probable que el hecho de que fuera así en África no es que fuera así en África fuera la causa de que se extendiera a todo, sino que como ya estaba extendido a todo, pues como parte también estaba extendido en África. Y quizá en África, como estaba más apartado y eso, pues era más obvio y evidente.
Luego también había un gramático del siglo V después de Cristo, por tanto ya prácticamente en la Edad Media, ¿no? Pues este gramático, y estamos hablando de un gramático, es decir, de alguien que tenía cierta conciencia metalingüística. Aún así, los gramáticos de la antigüedad, por lo general, y no solo de la antigüedad, también pues prácticamente hasta el siglo XIX, ¿no? A los gramáticos antiguos, otra vez, sus testimonios y sus reflexiones hay que cogerlas con muchas pinzas, ¿vale? Pero bueno, este gramático, Sergio concretamente, reconocía que ya en el siglo V después de Cristo era difícil saber qué vocales eran largas o breves por naturaleza. Es decir, esto básicamente lo que querría decir es que en su tiempo ya la gente no distinguía. Y esto propiamente no es un factor externo, sino simplemente un testimonio de que parece que ya en el siglo V que la gente no distinguía y que la gente normal no distinguía largas y breves y que simplemente quizás si acaso los poetas, pues para la típica poesía, la prosodia grecolatina en general, que se basaba en la distinción de largas y breves, pues serían los únicos que todavía eran capaces de hacer esto, pero de forma artificial. ¿Vale? Entonces, bueno, hay factores externos, un poco de curiosidad básicamente, pero que esto no tiene mayor relevancia, ¿vale? Y ya por último, tenemos aquí este cuadro que es ilustrativo, ¿vale? Este cuadro no hay que tenerlo en cuenta en plan con los siglos exactos, simplemente es ilustrativo para que podamos ver de un solo vistazo cómo fueron cambiando las vocales desde el latín clásico, es decir, tenemos 10 vocales con distinción de largas y breves, y luego cómo fueron confluyendo todas estas vocales, ¿vale? Vemos que el primer paso es que ya no hay distinción de largas y breves y que en el caso de la A solo hay una A. Luego ya en la columna de en medio vemos esta confluencia de E larga e I breve, es decir, lo que era E larga e I breve, en una sola E cerrada que se distingue de la E abierta que procede de E breve, y lo mismo con la O, ¿vale? Y ya luego en este protorromance nebuloso que hemos mencionado, pero que se encuentra en el protorromance porque en la mayoría de lenguas romances la E breve y la O breve tónicas, importante, ya lo veremos, E abierta y O abierta tónicas, importante eso, ya lo veremos, sufren diptongación, ¿vale? Eso es, por ejemplo, en español, ¿no? Porta, puerta. Y luego estas diptongaciones protorromances, pues en unas lenguas el diptongo acaba en un diptongo determinado, en español concretamente, como sabemos, termina en IE y en UE. Entonces, como digo, este cuadro es simplemente sinóptico para ver un poco la evolución así de un solo vistazo. No hay que tenerlo muchísimo en cuenta, ya lo iremos viendo.